Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es lunes 2 de marzo, máxima tensión en Oriente Medio. El conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán se extiende hasta su tercer día y cada parte redobla sus esfuerzos para dar respuestas más contundentes en las próximas jornadas. Se respira temor a una guerra más amplia que sacuda a la economía mundial. De momento los mercados vienen en rojo, se palpan nervios e incertidumbre, pero no pánico. Las bolsas asiáticas están en negativo, caídas contenidas que rondan el 1%. Los futuros europeos y americanos, también presionados por las ventas, suben el oro en torno a un 2%, la plata un 1% y rebota el petróleo. El petróleo llegó a superar los $80 el Brent y ahora mismo lo tenemos en el entorno de los $77, con una subida superior al 6%. La última hora. Esta madrugada Israel ha lanzado una intensa oleada de bombardeos contra los suburbios meridionales de Beirut, después de que el grupo chií libanés Hezbollah perpetrara un ataque con proyectiles y con drones contra el norte del Estado judío. Se trata de su primera acción desde la entrada en vigor del alto el fuego entre el Líbano e Israel a finales del año 2024. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqui, insistía en que su país tiene todo el derecho a defenderse y que seguirá combatiendo. No veo ningún límite para nuestra propia defensa, pero la comunidad internacional debería pedir sin duda que se ponga fin a la agresión de israelíes y estadounidenses, ya que para nosotros se trata de un acto de defensa legítimo y legal. Tenemos todo el derecho a defendernos y en lo que a nosotros respecta no hay ningún límite para nuestra defensa. Como digo, desde el Líbano se han disparado esta madrugada proyectiles, lo que ha provocado que se activen las sirenas de alerta en el norte de Israel. Escuchamos a Benjamín Netanyahu. Nuestras fuerzas están ahora en el corazón de Teherán con una intensidad cada vez mayor y esto solo irá en aumento en los próximos días. Sin embargo, estos son días dolorosos. Ayer aquí en Tel Aviv y ahora en Beit Shemesh hemos perdido a personas queridas. Estamos en una campaña en la que estamos aportando todo el poderío del ejército israelí, como nunca antes se había visto en el mundo, para garantizar nuestra existencia y nuestro futuro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere una transición a la venezolana, provocar un cambio de régimen desde dentro. Desde su residencia en Mar-a-Lago, esta madrugada ha asegurado que todo el mando militar de Irán ha caído, que el conflicto con Irán podría prolongarse durante las próximas 4 semanas y que Irán quiere reanudar las negociaciones y que él está dispuesto a hablar con ellos. El balance deja a esta hora 10 personas muertas en Israel, 3 soldados americanos fallecidos en la base de Kuwait y 200 iraníes muertos, incluido el líder supremo y buena parte de su cúpula. Los bombardeos han continuado, como digo, toda la madrugada y las sirenas han estado sonando también. Desde Europa, oficialmente Bruselas aboga por una desescalada, pero ya Reino Unido, Francia y Alemania han dicho que estarán junto a sus aliados, junto a Estados Unidos. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Hoy la Comisión Europea va a mantener una reunión de emergencia para abordar el conflicto en Oriente Medio después de que Irán haya atacado también a la Unión Europea, suelo europeo, al bombardear bases británicas en Chipre. Ayer, en una reunión extraordinaria del Consejo de Exteriores Europeo, Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea, pedía una desescalada y evitar medidas perjudiciales como el cierre del estrecho de Hormuz. De momento, y a la espera de una respuesta común, una respuesta oficial por parte de Bruselas, 3 países, como dices, Alemania, Francia y Reino Unido, se han comprometido a apoyar en Estados Unidos con la cesión de uso de bases militares. Aseguran que darán todos los pasos necesarios para defender sus intereses y los de sus aliados en la región. Keir Starmer es el primer ministro británico. Hemos tomado la decisión de aceptar esta solicitud para evitar que Irán lance misiles por toda la región, matar a civiles inocentes, poner en peligro vidas británicas y atacar a países que no han participado. La base de nuestra decisión es la autodefensa colectiva de amigos y aliados de largo tiempo y la protección de vidas británicas. Por su parte, los más altos representantes de la administración estadounidense, el secretario de Estado Marco Rubio y el jefe del Pentágono Pete Hegseth, van a ir mañana martes al Congreso para informar a los parlamentarios sobre el desarrollo de la operación militar contra Irán, según informaba este domingo la Casa Blanca. El ataque de Estados Unidos a Israel a Irán ha dejado al mercado del petróleo en un punto crítico, el estrecho de Hormuz, una zona ubicada en la orilla sur de la República Islámica por la que discurren cada día más de 20 millones de barriles de petróleo, una quinta parte del consumo mundial y una tercera parte del transportado por vía marítima. Un estrecho que tanto Estados Unidos como Irán han recomendado evitar
porque ya no es seguro, lo que ha avivado que el crudo enfile una escalada que podría llevarlo a superar los $100 el barril. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios decidió ayer incrementar su producción de crudo en 206.000 barriles al día, con el objetivo de aliviar las tensiones en el mercado tras ese ataque conjunto de Estados Unidos a Israel a Irán, en la intención de Teherán de bloquear el estrecho de Hormuz en represalia. El petróleo llegó a superar los $80 tras subir un 15%. Ahora la subida es menor, de en torno al 6%, y el Brent lo tenemos en $77. Está siendo una madrugada de montaña rusa para el precio del petróleo, que como dices ha llegado a disparar más de un 12, más de un 13% la apertura. Ha relajado esas subidas, pero vuelve a subir con fuerza. Tenemos al Brent ahora mismo en los $78 con 47 centavos el barril, subiendo ese barril más de $5,5, un 7,71%, y se acerca a la barrera de los $72 el petróleo West Texas, subiendo ahora mismo un 7,13%. Reacciona el crudo también a esa decisión que comentabas de la OPEP, ese mensaje claro, más oferta disponible e intento de contener las tensiones. Sube el precio del petróleo y hay dudas en las bolsas asiáticas, que también han empezado cayendo con fuerza, pero por ejemplo en el caso de la bolsa de Shanghái o la bolsa australiana las tenemos ahora mismo en positivo. Siguen en rojo el Hansen de Hong Kong, que se está dejando un 1,8%, Nikkei de Tokio, que perdía en la apertura más de un 2%, ahora esa caída es del 1,42%. Los futuros vienen en rojo también. En el caso de los futuros estadounidenses tenemos al del Dow Jones dejándose un 1%, bajando también un 1% el futuro del S&P 500 y algo más por la preocupación por la tecnología, el futuro del Nasdaq dejándose un 1,2%. En Europa pintan bastos, aquí la caída es mayor, el futuro del DAX bajando ahora mismo un 1,8%, caída de más del 1,5% para el futuro del Eurostock 50. Si miramos a lo que está pasando en el mercado de bonos, vemos como la rentabilidad del estadounidense a 10 años se está reduciendo ligeramente, está bajando un 0,08%, se mantiene por debajo de la barrera del 4%, en el 3,95%. Oro, que está actuando como valor refugio, aunque está subiendo con no mucha fuerza, subida ahora mismo para la onza de oro del 2,47%, $5.377. Sube también la plata, subida moderada del 1,2% hasta los $94,42, y caída para el Bitcoin, que ha llegado a bajar un 5% en las primeras horas de negociación de este lunes, pero que se está dejando ahora mismo solamente medio punto porcentual, cotiza por encima de los $66.500. Si miramos a sectores, todos ellos están en alerta. Aerolíneas, consumo y tecnología, los más afectados. Podrían beneficiarse aquellos ligados a la energía y también a la defensa. Hoy con la bandera verde, con el foco hacia arriba, petroleras y defensa, ya lo estamos viendo en la negociación asiática de esta madrugada, donde por ejemplo si miramos a las compañías de defensa, en Japón Mitsubishi Heavy Industries está subiendo más de un 3%, en China National Offshore Oil está subiendo en bolsa más de un 5%. Por el lado negativo, muy atentos a las compañías de transporte, navieras como Maersk o MSC, que ya han anunciado que han suspendido su tránsito por el estrecho de Hormuz, también pendientes de las compañías de logística como DHL, Deutsche Post en Alemania. Otro de los grandes perjudicados en este escenario sería el sector tecnológico, por eso el futuro del Nasdaq está cayendo hasta ahora más que lo hace el futuro del Dow Jones y el S&P 500, y es que si la inflación sube, la Reserva Federal mantiene tipos altos durante más tiempo, las grandes tecnológicas, sobre todo las americanas, van a sufrir más que ningún otro sector. Ojo también hoy a la cotización en bolsa de las aerolíneas, que se han visto obligadas a desviar docenas de vuelos de Oriente Medio. Por ejemplo, Air India, Lufthansa y otras aerolíneas ya anunciaban ayer que están cancelando vuelos a la región. Otras como Qatar Airways han suspendido por completo sus operaciones. Vemos como la australiana Qantas en bolsa se está dejando más de un 5%, caída de casi el 5,5%. Japan Airlines, recorte del 5,7%. Singapore Airlines también con recortes en torno al 4,5% esta madrugada. Y en España la guerra Trump-Irán compromete 45.000 millones en energía. Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o Moeve se juegan más de 4.000 millones al año en petróleo y gas del Golfo Pérsico. Y también alianzas multimillonarias con los vecinos amenazados. Las empresas españolas, todas ellas están en alerta por intereses en el Golfo Pérsico. Aerolíneas, empresas hoteleras como Meliá o Barceló, de distribución textil como Inditex, contratistas como Fomento de Construcciones y Contratas, Acciona, Técnicas y de defensa como Navantia e Indra trabajan en la región. Son las 7:10, esta es la fotografía, pero hay otros muchos más asuntos y más derivadas de esta guerra.
La cancelación de vuelos desde los principales hubs de Qatar y Emiratos Árabes complica la llegada de congresistas al Mobile World Congress de Barcelona, que comienza este lunes. Así es, en un comunicado la Patronal Europea de Operadores Móviles, GESMA, que señala que tenemos un pequeño número de asistentes, expositores y ponentes de Oriente Medio que podrían verse afectados por interrupciones en los viajes. Un evento que se celebra en la Fira de Barcelona, que va a reunir desde hoy a las principales empresas de la industria con la inteligencia artificial como protagonista este año, y en el que se espera superar el récord de 109.000 visitantes que atrajo la capital catalana en los congresos de 2019 y 2025. Anoche, cena de gala, cena de inauguración presidida por el rey, que llamaba a la moderación en Oriente Medio. Hacemos un llamamiento a la máxima moderación en el uso de la fuerza, al respeto por la vida de los civiles y a la búsqueda de una salida diplomática a la actual lógica de confrontación. Hacemos este llamamiento con el fin de evitar una situación caótica y una represión abierta y restablecer el diálogo para una búsqueda honesta de la paz. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, resumía la posición del Ejecutivo al asegurar que se puede estar contra un régimen odioso como el de Irán, decía, y a la vez en contra de una intervención injustificada. Hay quienes razonan sobre esta espiral de violencia a partir de falsas disyuntivas. O se está a un lado o se está a otro. Y por eso, hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Además, la Junta de Gobernadores de la Agencia Nuclear de la ONU celebra este lunes una sesión especial convocada a petición de Rusia dedicada a la situación en Irán. El máximo órgano de gobierno del Organismo Internacional de la Energía Atómica se va a reunir en Viena a las 9 de la mañana para tratar ese ataque lanzado ese sábado por Israel y Estados Unidos contra Irán y sus implicaciones nucleares. Según ha precisado el organismo en una nota oficial, la sesión especial dedicada a Irán se va a celebrar antes de la reunión ordinaria de la Junta de Gobernadores, que ya estaba prevista en el calendario. En la agenda de la semana nos encontramos además con otros asuntos que van a compartir protagonismo con la situación en Irán. En Francia, Macron anunciará hoy la nueva estrategia nuclear francesa en una base militar submarina ante la mirada de Estados Unidos. Esa actualización prevista por el mandatario francés busca adaptar la doctrina de seguridad nacional a un contexto internacional marcado por la tensión con Rusia y la incertidumbre sobre la defensa colectiva de la Unión Europea. Hoy, además, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se va a reunir con el primer ministro de la India, con Narendra Modi, en un viaje en el que busca relanzar las conversaciones para un tratado de libre comercio entre ambos países. Y en clave macro, hoy vamos a tener cifras finales de PMI en Europa y en Estados Unidos. Mañana martes, la atención puesta en Reino Unido, donde la oficina presupuestaria va a actualizar sus previsiones sobre la economía británica y las finanzas públicas, con especial atención al endeudamiento, al gasto y a las reglas fiscales. El miércoles comienzan en China las conocidas como 2 sesiones en las que se definen las prioridades económicas y se revisan las políticas públicas. Un día después, de hecho, el jueves, el gobierno chino va a fijar el objetivo de PIB para este año, que según los expertos podría bajar de alrededor del 5% a entre un 4,5% y un 5%. Ese miércoles también se va a publicar el libro beige de la FED y tendremos en los mercados cifras de PMI compuestos. El jueves vamos a conocer las actas del Banco Central Europeo y, muy importante, el viernes, ese informe de empleo en Estados Unidos y el dato de PIB en la zona euro. Y en la temporada de resultados empresariales, que todavía sigue dando sus últimos coletazos, tenemos cuentas de compañías importantes en los próximos días como Adidas, Bayer, Norwegian Cruise Lines o Deutsche Post. Vamos a mirar los mercados para saber qué es lo que tenemos, cómo están reaccionando a esa tensión creciente en Oriente Medio. Las bolsas, los bonos, las materias primas y también los activos digitales. Vamos a empezar por la fotografía para que usted tenga claro qué es lo que está pasando, cuál es la reacción en este tercer día de guerra. Empezamos por las plazas asiáticas, casi todos los índices están en rojo. Hay ventas fuertes, pero no hay drama, no hay pánico. Se salva Shanghái ahora mismo, que sube medio punto, pero cae el Nikkei de Tokio en 1,44. El S&P 200 australiano está cotizando en positivo, pero muy plano, con una subida del 0,03. Tenemos al Hansen operando también con una caída más del 2% ahora mismo, y el Kospi coreano
que cerró su última sesión con caída del 1%, y el Nifty indio también opera con bajada del 1,42. El VIX de volatilidad sí que rebota un 5,54%. El llamado índice del miedo se coloca ahora mismo en 21,78 puntos. Ojo que todavía está lejos de esos máximos marcados el año pasado, 52 puntos, que marcó cuando Donald Trump salió con la pizarrita, pues amenazando con aranceles a todo el planeta. El índice del miedo, 21,78 puntos. Vemos los futuros en Europa también con recortes, rondan el 2%. Eurostock 50 con vencimiento en marzo baja un 1,79% y el DAX, el futuro también con vencimiento en marzo, cae un 1,84%. Los futuros en Estados Unidos vienen con caídas que no llegan al 2%. Efectivamente, cae el Nasdaq 100 un 1,35%, 1,08 desciende ahora mismo el futuro del S&P 500 y el futuro del Dow Jones apunta a una bajada del 1,06%. Vamos a mirar ahora las criptomonedas en tiempo real para ver cómo rebotan tanto Bitcoin como Ethereum. Bitcoin, $66.596. La verdad es que la reacción está siendo bastante tibia. Para Ethereum lo mismo, $1.953, pierde los 2.000 que había conseguido conquistar la semana pasada. Esta es la fotografía. Vamos al contenido, deteniéndonos en los protagonistas, en las reacciones más virulentas. Y vamos a empezar por las aerolíneas asiáticas. Aquí vemos, por ejemplo, a Japan Airlines, que cae más de un 7%. También lo hace Cathay Pacific Airways, que baja más de un 4%, Singapore Airlines, que cae un 8%, y los títulos de la australiana Qantas Airways se desploman un 5%. Todo lo contrario que las empresas de defensa, que se benefician de la escalada del conflicto. Mitsubishi Heavy Industries sube más de un 3%, Kawasaki Heavy Industries sube un 0,63%, más plana cotiza las acciones de Hanwha Aerospace, que suben un 0,08%. Habrá que estar atentos en especial a las compañías japonesas en concreto, ya que los contratistas japoneses han registrado fuertes ganancias en los últimos meses, especialmente después de que Tokio dijera que iba a aumentar el gasto en defensa en los próximos años. El que ha hablado ha sido el subgobernador del Banco de Japón, Iminio, que ha asegurado que es probable que haya más subidas de tipos de interés en el futuro. En una reunión que ha tenido lugar en la localidad de Wakayama, Iminio ha asegurado que la inflación subyacente seguramente aumentará hacia el 2% del Banco Central japonés en el futuro, señalando que ahora mismo permanece por debajo del objetivo del Banco Central. Además, también ha asegurado que las subidas de tipos del organismo han tenido un impacto limitado en la economía japonesa hasta ahora. Hay que recordar que el Banco Central ha subido los tipos 4 veces desde principios de 2024. En China, la atención se centra en las próximas reuniones de 2 sesiones de los principales órganos políticos del país, que están programadas entre el 4 y el 11 de marzo. Las reuniones establecerán la agenda para el 15º Plan Quinquenal de China. Nos vamos ahora directamente a la India y la actividad manufacturera se acelera en febrero por la demanda interna. El índice de gerentes de compra manufacturero de India de HSBC subió a 56,9 en febrero desde 55,4 en enero, alcanzando un máximo de 4 meses. Los productores de bienes informaron que la fortaleza de la demanda, las iniciativas de marketing y los crecientes requisitos de los clientes respaldaron otra expansión en las nuevas entradas de pedidos. Eso sí, el lunar está en los nuevos pedidos de exportación, que se expandieron al ritmo más lento en 17 meses. El empleo en las fábricas expandió al ritmo más rápido en 4 meses y los volúmenes de negocio pendientes en los fabricantes aumentaron a un máximo de 7 meses, respaldando contrataciones adicionales. Nos vamos directamente a Australia. Allí atentos a una de las empresas que más está subiendo. Es la compañía de tierras raras Lynas Rare Earth. La compañía anuncia que las autoridades de Malasia han renovado la licencia operativa de su planta de procesamiento por 10 años. La renovación es significativa para la compañía, que opera una de las pocas instalaciones importantes de procesamiento de tierras raras fuera de China. La planta de Malasia procesa concentrado extraído en Australia y es fundamental para el suministro mundial de materiales utilizados en vehículos eléctricos, turbinas eólicas y aplicaciones de defensa, y ahora mismo sube un 5,37%. Y atentos a Toyota, que eleva su oferta por Toyota Industries a $132 la acción. Planea aumentar el precio de su oferta pública a 20.600 yenes por acción bajo ciertas condiciones y extender la fecha límite de la oferta hasta el 16 de marzo, según un documento presentado este mismo lunes. El fabricante de automóviles
habría ofrecido previamente 18.800 yenes por acción por el fabricante de carretillas elevadoras. La oferta pública estaba prevista para cerrarse este mismo lunes. El propuesto aumento en el precio de la acción depende de que Toyota obtenga garantías de préstamo de sus bancos. La presentación de lunes es el último desarrollo en el enfrentamiento de varios meses entre el mayor fabricante de automóviles del mundo y el inversor activista Elliott Investment Management. Ángela Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. En el día de hoy veo los futuros con caídas que rondan el 2%. ¿Dónde estás mirando ya? ¿Qué sectores, qué valores, qué referencias van a marcar esta jornada que viene, con bastante tensión? Pues efectivamente miraremos los sectores que se pueden ver más afectados. Aerolíneas, consumo y tecnología están en el punto de mira de los inversores. También hay algunas compañías que pueden sacar partido de este incremento de la tensión internacional. Hablamos de las ligadas a la energía y también a la defensa. Tenemos algunos datos macro que dan ensombrecidos por el clima de tensión, pero conoceremos el PMI manufacturero de la eurozona y del Reino Unido, también el dato de ventas minoristas de enero en Alemania. En España van a cotizar las cuentas de Talgo, que se conocieron el viernes al cierre. La compañía perdió 100 millones en 2025, el último ejercicio antes de la llegada de Jainaga. El fabricante de trenes se ha marcado ya con el consorcio vasco en el accionariado lograr este año un récord de ingresos de 750 millones de euros. Y miraremos a la francesa Engie, que anunció el viernes el lanzamiento de un aumento de capital de aproximadamente 3.000 millones de euros para financiar parcialmente la adquisición de UK Power Networks, que es el distribuidor de electricidad líder en el Reino Unido. Muy bien, ¿qué más tienes mirando a los mercados? Pues vimos el pasado mes de febrero como el IBEX 35 conseguía cerrar muy cerquita de máximos históricos. El último día de la semana, el pasado viernes, cerraba con descensos, pero hemos tenido máximos históricos en la pasada semana. El conjunto del mes de febrero se saldó con un alza del 2,7%. Es el octavo mes consecutivo de avances para el IBEX 35, que gana ya un 6% en el año. El viernes tuvimos una auténtica batería de resultados locales. Fue la traca final. Ya han publicado prácticamente el 100% de las compañías cotizadas. Vimos algunas que caían con fuerza. Por ejemplo, Grifols e IAG registraron descensos del 6% a raíz de la publicación de sus cuentas. Las notas positivas las ponían Solaria y Acciona, con avances cercanos al 10%, y fuera del IBEX vimos también subidas muy fuertes en OHLA, Técnicas Reunidas e Insur. Europa cerró con indefinición. Atentos hoy sobre todo al sector energético español. 1 de cada 10 litros de petróleo que importa España viene de los países afectados por el conflicto de Estados Unidos contra Irán. Son los llamados Big Five: Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Moeve. No solo por las grandes cantidades de suministro de petróleo y gas que salen desde aquella región hacia España, sino también por las enormes implicaciones corporativas que tiene para esos grupos españoles, cuyos principales accionistas, socios o aliados son precisamente los estados de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudí y Omán. Así que hoy muy pendientes de esas compañías y de otras que tienen intereses en la zona, desde aerolíneas hasta grupos hoteleros, hasta grandes contratistas y empresas de defensa. Estoy pensando en un Indra, en una Acciona o en un Fomento de Construcciones y Contratas. 7:27, miramos a Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos pendientes de los datos, además de las declaraciones que puede hacer Donald Trump en las próximas horas. Atentos, porque hoy se va a publicar la lectura final del PMI del ISM manufacturero de febrero. El viernes ya vinieron caídas, sí, fueron descensos para la última sesión de febrero, bajada de más de un punto para el Dow Jones, del 0,92% para el Nasdaq y de medio punto para el S&P 500. Hoy los futuros, Roberto, siguen en rojo. Así es, los futuros siguen en rojo. Este mes de febrero es el peor en más de un año para los mercados bursátiles estadounidenses. El Nasdaq se ha dejado un 3,38 y el S&P 500 ha retrocedido un 0,87%, aunque el Dow Jones
ha cerrado el mes en positivo con una subida del 0,17%. La banca y la tecnología son los sectores más presionados en la sesión del viernes. Barclays perdió un 4%, Wells Fargo casi un 6% y Jefferies más de un 9% después de la quiebra de la entidad financiera Market Financial Solutions. Los acreedores han acusado a la compañía de utilizar el mismo activo como garantía para múltiples préstamos y de incurrir en fraude contable. Esto ha generado preocupación sobre cómo puede impactar esto en estas financieras norteamericanas y vuelve a crear dudas sobre el crédito privado en Estados Unidos. Estas cucarachas vuelven a sacudir a los mercados. Muy pendientes también de la tecnología. Las dudas sobre la inteligencia artificial aparecen después de que la financiera Block haya anunciado un recorte de empleo de 4.000 personas. Son despidos que afectan casi a la mitad de la plantilla. Según The Associated Press, su CEO Jack Dorsey ha tomado esta decisión para dar un nuevo giro estratégico a la empresa y aprovechar la automatización de la inteligencia artificial. Los títulos de Block subieron más de un 16%, pero el resto de valores tecnológicos presentaron caídas, ya que se reaviva el miedo de cómo la automatización puede impactar en los trabajos más tradicionales. Microsoft bajó más de un 2%, Nvidia prolongó las caídas del jueves después de presentar resultados y se desplomó más de un 4%, y Apple también bajó más de un 3%. También fue protagonista del sector OpenAI, ya que la compañía cerró con éxito su ronda de financiación de 110.000 millones de dólares. Entre los participantes se encuentra SoftBank, que ha invertido 30.000 millones, Amazon, que ha invertido 50.000, y Nvidia, que ha destinado a esta ronda otros 30.000 millones de dólares. En este acuerdo, OpenAI se compromete a gastar 100.000 millones adicionales en Amazon Web Services y a utilizar el chip Trainium de la compañía. Además, Sam Altman, CEO de la desarrolladora de ChatGPT, aseguró el viernes que ha alcanzado un acuerdo millonario con el Pentágono para que el organismo utilice su tecnología para clasificar archivos. Personalmente no creo que el Pentágono deba amenazar a DPA contra estas empresas. A pesar de todas las diferencias que tengo con Anthropic, en general confío en ellos como empresa y creo que realmente se preocupan por la seguridad, y me alegra que hayan estado apoyando a nuestros combatientes. Un acuerdo que se anunció horas después de que Donald Trump pidiera a las agencias federales que no utilicen más tecnología de Anthropic ante la negativa de la empresa a que se utilice sus herramientas para ampliar el uso militar. En cuanto a subidas, los títulos de Netflix lograron un alza de más del 13% después de bajarse de la puja por Warner. Atentos a todo lo que es tecnología, porque aproximadamente un 84% del crudo condensado y un 83% del gas natural licuado que pasa por Hormuz tiene destino en Asia. Y esa energía alimenta las redes eléctricas de los países que concentran la mayor infraestructura de centros de datos fuera de Estados Unidos, que son China, Japón, Corea del Sur e India. Si el cierre del estrecho se prolonga más de 2 semanas, el precio de la electricidad en todos los países subirá y el coste de inferencia de los modelos de inteligencia artificial subirá con él. Así que las próximas horas van a ser críticas para todo lo que es tecnología. 7:31, un poquito de publicidad y volvemos con análisis y mercados. 7:33, miramos a los mercados, a los distintos activos con Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estamos? Oye, palpo nervios, palpo incertidumbre, pero no hay pánico en los mercados. Sí, ese sería el buen titular de hoy, ¿no? Efectivamente, es lógico y normal que los mercados reaccionen a la baja. Hemos visto bolsas por la zona de Oriente Medio con importantes caídas, obviamente no tan importantes en cuanto a peso. Pakistán bajando un 10%, pero por ejemplo la de Arabia Saudí ayer pues bajando un 2,18%. Los futuros estadounidenses vienen con correcciones, los futuros aquí en Europa, DAX, Eurostoxx 50 también, pero en su línea no hay que ver ningún destrozo y por lo tanto podemos decir que es un escenario bastante descontado. Es más, me atrevería a decir que el mercado tiene descontado una guerra que no un movimiento, es decir, una guerra duradera en el tiempo, unas 2 semanas. Por lo tanto, yo creo que el movimiento es lógico, pero que entra dentro de lo comedido y que le da un plazo de unas 2 semanas para ver si hay cambio de régimen y se destituye el régimen de los ayatolás.
Mirando el precio del petróleo, sí que en un primer momento vi que el crudo rebotó a doble dígito, más de un 13%. Ahora la subida es algo menor y veo al crudo al ver en el entorno de los 77-78 dólares, pero he visto algunos informes que dicen que si esto se complica, que si el estrecho de Hormuz se cierra totalmente durante semanas, los 100 dólares del crudo se podrían palpar en breve. ¿Cómo estás viendo los movimientos del precio del petróleo? ¿Qué te dice el gráfico? Bueno, en principio se ha ido a superar la zona de los 80 dólares, pero no los mantiene en tiempo real. Es el movimiento que esperamos también en los mercados. Es decir, en los mercados de valores, apertura, bajada, ir a más la bajada, y yo creo que en cuestión de una hora se recuperará gran parte de esa bajada adicional, o cuanto menos, inclusive se reconquista también el nivel de apertura, ¿no? Bueno, pues en el barril del petróleo prácticamente lo mismo. Hueco alcista, nos vamos al alza tras la apertura y ahora se está deshinchando esa ganancia, ¿no? Hemos visto cómo ha marcado 82,11 el barril de petróleo Brent, el futuro, y ahora está cotizando en 78,56. Por lo tanto, estamos muy alejados de ese escenario en el que sí que es cierto que el petróleo lo es todo y se puede encasquillar la situación y, por ejemplo, un cierre de Hormuz pues provocar que se acerque mucho a los 100 dólares, eso pues metería mucha presión a la economía mundial, aproximadamente se estima que unas 7 décimas de PIB, con toda la repercusión que conlleva, pero usemos el sentido común. Estamos hablando de Irán, el cuarto productor de petróleo del mundo. No se puede permitir dejar de vender su petróleo. Por lo tanto, no va a haber cierre de estrecho de Hormuz. De hecho, ha sido siempre el arma amenazadora y jamás lo ha cerrado, ¿no? Es que no se lo puede permitir. La situación actual de pase selectivo de crudo precisamente a países asiáticos es que precisamente casi todo lo que pasa por el estrecho de Hormuz se va para China, para Japón, para mercados asiáticos en general, India también sobre todo, y tan solo el 3% va a mercados europeos. Nuestro petróleo que viene de esa zona va por oleoducto hacia el canal de Suez, por lo tanto por ahí no tendríamos que tener ningún tipo de problema. Es más, los países de la OPEP han decidido aumentar la producción y en principio yo creo que movimiento lógico y normal, pero que se va a relajar y mucho el barril de petróleo. Me interesa también los bonos. El dinero que está saliendo de las bolsas está entrando en el mercado de la renta fija. ¿Cómo estás viendo las rentabilidades? Se están desinflando, ¿no? He visto el 10 años americano que se ha alejado del 4%. Sí, ese era el titular del viernes, ¿no? Que perdió el 4% y que sigue alejándose. Está entrando como compra de seguridad. Yo creo que erróneamente se está comprando seguridad en el bono estadounidense. Lo que no falla, pues es el franco suizo. Lo que no falla también, obviamente, pues es la onza de oro, que está reduciendo, que está en nuevos máximos y que altamente probable, por lo menos en clave de cierre, está en condiciones óptimas para marcar nuevos máximos históricos. Estamos en un tope máximo de la reacción alcista tras esa bajada tan brutal del 30 de enero y en base cierres pues tendría que hacer un prácticamente 5.500, está cotizando en 5.380, luego se va a acercar y va a intentar a lo largo de esta semana pues marcar nuevos máximos históricos. Esto sí que es comprar seguridad y no comprar el bono, pero sí, a las evidencias hay que remitirse y cotización de la rentabilidad por debajo del 4%. Claro. Otro de los activos que suele reaccionar con bastante virulencia cuando hay tensión geopolítica en cualquier parte del mundo es Bitcoin, que suele actuar como refugio. Pero esta vez Bolínches no lo estamos viendo. Bolínches sigue, por decirlo de alguna manera, a su aire. Sigue tocado con la confianza por los suelos y no ha conseguido remontar a pesar de los bombardeos en Irán. Absolutamente nada, ningún movimiento, totalmente estable. Ha habido un movidillo ligero los fines de semana, suele ser habitual, el volumen es ridículo, pero la pauta de máximos decrecientes es la misma y aquí está la prueba fidedigna de que no es un activo refugio. Sigue agotándose. Yo sigo con mis 13 de que tienen necesidad de seguir bajando, marcar unos 54.000 dólares antes de darse la vuelta o marcar suelo definitivo. La prueba de fuego la tendrá en torno a los 63.900. Cierres por debajo de ese nivel pone la cosa muy fea, pero desde el punto de vista técnico no nos asombra a nadie. La debilidad está ahí y efectivamente a más de uno le asombrará que no está actuando como refugio. A mí no. Yo creo que es más un termómetro de la situación de la liquidez del mercado, de contado, del mercado de valores y a esto está obedeciendo más que a un valor refugio.
Me interesa también por sectores, cuáles pueden reaccionar con una mayor virulencia al alza o a la baja. Al alza porque actúen como refugio, o a la baja porque haya miedo. Estoy pensando en aerolíneas, en aseguradoras, estoy pensando en energéticas. ¿Qué esperas? En tecnología incluso, ¿no? Bueno, la tecnología viene arrancando un año muy feo, con rentabilidades negativas y no acaba de arrancar, ¿no? El año, de continuar con las enormes subidas de antaño, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí no va a haber ningún cambio, vamos a seguir con lo mismo. En cuanto al sector más beneficiado, obviamente, pues todo es relacionado con el petróleo, energético, gas natural también, por supuesto que sí, sector eléctrico en general. Vamos a ver qué es lo que ocurre con los bancos, lo desconozco, la verdad, vamos a ver un BBVA y un Santander, pues obviamente abrir a la baja, pero vamos a tener en el contrapeso a Repsol, a Técnicas Reunidas, aunque no está en el IBEX 35, ¿no? Y luego sectores perjudicados, pues bien los has dicho, sector, todo lo relacionado con el transporte aéreo y de mercancías, por supuesto que sí, también el turismo y bueno, pues la industria en general. Vamos a ver qué ocurre pues con esas ArcelorMittal, Acerinox, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver también las constructoras, pero en definitiva el mensaje siempre es el mismo, ¿no? A lo largo de la historia hemos aprendido que las guerras son grandes oportunidades de compra bursátilmente hablando, y esta vez no va a ser diferente. Entonces, la única clave está en si esto se va a encasquillar más allá de 2 semanas o no. Entonces, bueno, esa es la única incertidumbre que hay, pero nadie debería moverse ahora mismo asustado, vender su fondo de inversión porque vea que va a bajar, lo verá mañana respecto al valor liquidativo de hoy, lunes, o su plan de pensiones, o vender en apertura asustado porque es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Eso sería uno de los grandes errores que se pueden hacer. Para terminar, mensaje final para todos los ahorradores, los que miran a la bolsa, los bonos, ¿qué decirles hoy ante la apertura? Pues que hay que aprovechar, ni más ni menos, que te estás jugando el plazo de recuperación del dinero, que no el dinero, que es muy distinto, ¿no? Entonces, bueno, compras selectivas, en la medida que no sabemos dónde está el suelo, como es lógico, pues tú compras el 20% o el 30% y la compra la haces en 3 partes. Consigues un precio medio ponderado interesante y en el tiempo esto ha escampado y volvemos a estar como siempre. Muy bien, pues Bolinches, gracias, cuídate, que tengas buen lunes y feliz semana. Un abrazo, hasta pronto. Igualmente, que vaya todo bien, saludos, adiós, feliz semana. Vamos a ir con los diarios. Empiezo con el superlunes del Economista. El ataque en Irán presiona al petróleo y amenaza la inflación. El crudo reaccionará al alza a la espera de la duración del conflicto. Trump apunta a posibles negociaciones con líderes iraníes. El Mobile World Congress arranca con la aspiración de rozar los 600 millones. Hacienda baja el IRPF a 2 millones de sueldos que superan el salario mínimo interprofesional. Y cuenta también este periódico que la Comisión Nacional del Mercado de Valores apunta a unos 30 millones de multas y 6 años de prisión para Goza. El Economista.es accede al informe de la Fiscalía. Renfe vuelve a los beneficios. El año pasado ganó más de 50 millones y el salario público medio marca récord y supera ya en un 20% al privado. Rompe la cota de los 2.800 euros al mes. En el diario Expansión, entrevista al CEO y presidente mundial de IKEA. Para IKEA es más importante bajar precios que maximizar el beneficio. Entrevista también a la presidenta de AIREF, a Cristina Herrero. AIREF no puede recibir órdenes del gobierno. En el examen de pensiones hubo injerencia. Y también hay un especial por la crisis bélica en Oriente Medio. Se pregunta qué implicaciones tendrá la guerra en la economía mundial. Hay artículos de opinión de Roberto Soltes y Alicia Coronil, de Singular BAM, de Marco Vicencio, habla de una nueva fase en la escalada, de Enrique Cocero, se pregunta cuál va a ser el plan de salida, y de Manuel López Linares, dice que un ataque masivo a Irán al que nadie se atrevía. Habla del incierto cambio de era en Oriente Próximo que se podría estar cuajando, y la fotografía es para los ataques ayer en Teherán, en esa segunda jornada de la operación Furia Épica liderada por Estados Unidos y por Israel. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante, Roberto Hugo. El País señala en su portada incendio bélico en Oriente Próximo. Irán jura venganza tras la muerte de su líder supremo y se enfrenta a Israel y Estados Unidos en toda la región. El Mundo titula también sobre el conflicto bélico. Irán dispara al terror en el Golfo y Estados Unidos e Israel aplastan sus defensas. En clave política española, dicen Zapatero diseñó en persona la empresa de su pagador tras el pacto Sánchez-Iglesias. La Razón destaca en su portada más bombas para someter a Irán. Estados Unidos e Israel intensifican sus ataques en el primer día sin Jamenei, pero Washington
sufre sus primeras bajas en combate. El régimen iraní involucra a Europa en el conflicto al lanzar misiles contra una base de Reino Unido en Chipre. Y en la portada del ABC titulan PP y Vox ya votan juntos sobre regeneración, seguridad de impuestos. Ambos partidos han coincidido desde el inicio de la legislatura en 138 iniciativas presentadas en el Congreso de los Diputados. Y ahora nos vamos a Estados Unidos para hacer el repaso de la prensa internacional, donde The Wall Street Journal titula: el conflicto en Oriente Medio se agrava tras el ataque israelí a Hezbollah en el Líbano. Por su parte, The Washington Post señala que el ejército estadounidense afirma que 1.000 objetivos fueron alcanzados y 3 estadounidenses murieron. Y el New York Times, también sobre el mismo tema, citan a las palabras de Trump, que dice que la guerra podría durar semanas, y también dicen que ofrece visiones contradictorias del nuevo régimen. Nos vamos al repaso de las principales cabeceras europeas. En Alemania, el Handelsblatt: tras la escalada en Irán, el precio del petróleo se dispara temporalmente más de un 10%. El oro y la plata también subieron. Los futuros de las acciones estadounidenses cotizaron a la baja. Frankfurter Allgemeine, por su parte, señala una vez más: Estados Unidos e Israel están haciendo el trabajo sucio. Merz elogia a Trump por bombardear Irán. Se pregunta el periódico: es poco probable que lo critique. Los europeos impotentes dependen de la buena voluntad de Washington. The Times señala que una base de la Fuerza Aérea de Reino Unido en Chipre fue atacada por un presunto ataque con drones, mientras que financia el Le Monde, por su parte, destaca que los atentados en Irán reavivan el temor a una crisis petrolera. Y Les Echos destaca: ataques en Irán, seguramente habrá más, advierte Donald Trump tras la muerte de 3 soldados. Clerp.